Bien, bien, chicos. Comenzamos con Historia del Perú ya para poder concluir. Primero quiero, a ver, un ratito, chicos, quiero saber. Buenos días, chicos. Sí, ya, ok. A ver, chicos, les voy a pedir un favor grande. Quiero que estén atentos. Voy a compartir un video o un audio para que ustedes puedan ver un tema referente a historia antes de poder ingresar a la parte teórica, ¿ya? Para que sea mucho más rápido y puedan entender. Lo que hoy día vamos a ver sobre el virreinato, sobre la política social en el virreinato en el Perú. Bien, voy a compartir un video. Quiero que estén atentos, por favor. Ok, a ver, un ratito, siento. Listo, ahora sí. A ver, quiero que estén atentos y escuchen bien lo que voy a hacer que escuchen, vean, escuchen bien, porque luego paso luego a explicar el tema ya en la teoría y luego hacer algunas preguntas, ¿de acuerdo? Atentos, por favor. Primera prueba, quiero ver si se escucha y me dicen, ¿ya? Sí, profesor. Bien, el día de hoy vamos a conversar. ¿Se escucha? Sí, profesor. Sí, profesor. Ok, ahora sí, todito silencio. Los que tienen el audio prendido lo apagan, por favor, para que solamente se escuche nada más lo que voy a dar, ¿ya? Vamos, atentos, comenzamos. Un poco sobre el virreinato del Perú, cómo fue la organización política y social que se desarrolló durante el virreinato, ¿no? Como ya sabemos, chicos, una vez que se logra pacificar lo que venía a ser la colonia en América de España, ¿no? Después de las guerras civiles de los españoles y las rebeliones que se dieron de Túpac Amaru primero, ¿no? Entonces, una vez que se logra pacificar el territorio, se inicia el desarrollo del virreinato. ¿Bien? Empecemos hablando, chicos, un poco de lo que fueron las nuevas leyes que se crearon durante el virreinato del Perú. Como sabemos bien, estas nuevas leyes fueron creadas por Carlos V, ¿no? Que la aprobó en Barcelona el 20 de noviembre de 1542, perdón. Estas nuevas leyes de India, que era como se les conocía, establecieron muchas pautas para solucionar los problemas que se venían dando en el territorio pues, que se había colonizado, ¿no? ¿Como qué problemas? Como los problemas de las guerras civiles, los problemas de los encomenderos, todo ello, ¿no?
Estas nuevas leyes, chicos, contenían 30 ordenanzas. De esas 30 ordenanzas, la más importante era la que creaba el Virreinato del Perú, que podemos apreciar. Toda esta zona fue el Virreinato del Perú, ¿no? Una gran extensión de América del Sur. Bien. Ahora bien, chicos, este virreinato se establece en base a los territorios de las gobernaciones de Nueva Castilla y Nueva Toledo, ¿no? Si recordamos un poco, esas gobernaciones que pertenecían a Pizarro y a Diego de Almagro, ¿no? Entonces, en base a el territorio de esas gobernaciones es que se crea el virreinato del Perú, ¿bien? Ahora bien, chicos, ¿cuáles fueron las causas que se dieron para crear el virreinato del Perú? Primero, esta creación se debió bajo el deseo del rey Carlos V, ¿no? Que buscaba organizar un imperio hispano en América y poder administrarlo de una manera más adecuada. También otra de las causas fue la falta de control directo sobre estos nuevos territorios conquistados, ¿no? No había un control directo de la corona. Al contrario, era la gente que vivía en estas zonas o la gente que colonizó estos territorios estaba haciendo lo que quería y la corona española no se estaba viendo beneficiada inicialmente. A eso le sumamos el fracaso total del sistema de gobernaciones, ¿no? Ese sistema de gobernaciones que se impuso con la gobernatura de Pizarro y Almagro no funcionó en lo más mínimo, ¿no? Al contrario, generó muchos problemas. Después, asegurar el conseguir mayores recursos para la corona. Eso era lo que buscaba Carlos V, obtener la mayor cantidad de recursos de la colonia para la corona española. Terminar con las guerras civiles definitivamente y pacificar el Perú, que es lo que se logró después de mucho tiempo, y difundir la fe católica, ¿no? Entonces, todos esos aspectos fueron las causas para la creación del virreinato del Perú. Ahora bien, chicos, hablemos un poco de cómo se organizó las instituciones durante el virreinato, la organización política. Bien, dentro de la organización política durante el virreinato, chicos, vamos a encontrar a dos instituciones, las instituciones metropolitanas y las instituciones locales. Iniciemos hablando un poco de las instituciones metropolitanas. Dentro de estas instituciones estaba la máxima autoridad, que era el rey, ¿bien? Entonces, chicos, el rey venía a ser la máxima autoridad de la corona española, ¿no? Del imperio español. Durante los casi 300, o mejor dicho, durante los 300 años de gobierno, o de gobierno y opresión de los españoles sobre nuestro territorio, sobre el territorio americano, se dieron dos cambios dinásticos, o sea, se desarrollaron dos dinastías. La dinastía austriaca de los Habsburgos y la dinastía francesa de los Borbones, ¿no? El último rey de la casa Habsburgo de Austria fue Carlos II. Este rey, al fallecer sin tener hijos, generaría que se dé una sucesión, ¿no? Se dé una sucesión de dinastía, porque al no tener hijos, otra persona tomaría la corona. En este caso, sería el rey Felipe V de la casa borbónica de Francia, ¿no? Él tomaría la corona, ¿bien? Entonces, chicos, a partir de ahí va a ser, Carlos V va a ser el que genere todas las reformas que se darían dentro de las colonias españolas en América. Bien, chicos, entonces el rey, ¿quién era el rey? Era la máxima autoridad en España y sus colonias, ¿no? Él gobernaba de manera absolutista, o sea, era el único que podía decidir sobre los territorios de las colonias y de la misma España. ¿Sí? Sus leyes eran llamadas reales cédulas, o sea, todas las leyes que dictaminaba el rey se le denominaba reales cédulas. Después, chicos, tenemos al Consejo de Indias. Este Consejo de Indias fue creado por Carlos I en 1524, ¿no? Y estaba conformado por distintos tipos de juristas. Este Consejo de Indias, chicos, era la más alta autoridad en la América española, ¿bien? Y estaba conformado por un presidente y varios consejeros. ¿Cuáles eran sus funciones? Tenía funciones legislativas. ¿Por qué razón? Porque elaboraba leyes para aplicar en las colonias, ¿no? Y las cuales eran aprobadas por el rey. Las leyes para las colonias se llamaban leyes de Indias,
¿no? Así se le denominaba a las leyes que proponía el Consejo de Indias. En los aspectos políticos establecían los límites de los territorios, o sea, los límites que se daban entre los territorios en la colonia. Proponía los nombres de quienes serían los futuros virreyes al rey. O sea, ellos proponían los nombres y el rey escogería quién vendría a ser su representante en las colonias, ¿no? Y también se encargaba de supervisar la conducta de los funcionarios, ¿bien? Entonces, todos esos aspectos eran las funciones del Consejo de Indias. Estas dos instituciones, tanto el rey como el Consejo de Indias, eran instituciones metropolitanas y se encontraban en España. ¿Bien? Luego tenemos las instituciones locales. Dentro de las instituciones locales, chicos, tenemos al virrey. El virrey venía a ser el representante del rey en el virreinato o en las colonias y era la máxima autoridad, por ende. Ahora, poseía las instrucciones que le entregaban el Consejo de Indias. A este virrey le entregaba una serie de instrucciones el Consejo de Indias, ¿no? Y se le informaba de lo que podía y no podía hacer en las colonias. Cuando el virrey llegaba, tenía en su poder un pliego de mortaja, que era un documento en el cual estaba señalado quién era o quién debería ser su sucesor, ¿no? Y también este virrey, chicos, recibió otro documento que se le llamaba memorias, ¿no? En ese documento estaba la síntesis de toda la administración y gestión de sus predecesores, ¿no? De la persona que había gobernado antes. O sea, cada virrey, antes de retirarse, tenía que entregar las memorias en las cuales estaban detalladas cómo había sido su administración durante su tiempo de gobierno. Entonces, esos eran los documentos que tenía el virrey. ¿Cuáles eran sus funciones del virrey, chicos? Bueno, sus funciones tenía funciones políticas, militares, judiciales, económicas y religiosas. Dentro de sus funciones políticas era el de gobernar, ¿no? Y vigilar las funciones públicas o privadas y las distintas instituciones en el virreinato. En sus funciones militares, él era el capitán general y jefe supremo del ejército colonial. En sus funciones judiciales presidía las sesiones en la Real Audiencia, que era una especie de Supremo Tribunal de Justicia. En sus funciones económicas, él fungía de superintendente de la Real Hacienda, o sea, algo así como el ministro de Economía, ¿no? Esa era su función. Y velaba por el incremento de los ingresos del Tesoro, o sea, él velaba porque se incremente la riqueza del Tesoro de España, ¿no? Y de la colonia, ¿ves? Y en los aspectos religiosos era el vicepatrono del regio patronato, ¿bien? Entonces tenía una serie de funciones dentro del virreinato muy importantes, ¿no? Luego vamos a tener a la Real Audiencia, ¿no? Que se le conocía como Supremo Tribunal de Justicia. Esta Real Audiencia, la primera Real Audiencia del Perú, tuvo su sede en Lima y fue creada con las leyes nuevas de 1542. ¿Qué funciones encontramos dentro de la Real Audiencia? O mejor dicho, chicos, ¿qué funciones realizaba la Real Audiencia? Tenía funciones judiciales y funciones de gobierno. Dentro de sus funciones judiciales, funcionaba como un tribunal de justicia, ¿no? Era la máxima instancia de justicia de todo el virreinato. Y acá daban lo que eran las sentencias o las penas, ¿no? En sus funciones de gobierno asumía el gobierno del reino o del virreinato en caso de que el virrey tuviera una incapacidad o muerte, ¿no? Si el virrey se había incapacitado para gobernar o fallecía, automáticamente la Real Audiencia tomaba el gobierno del virreinato. Esta Real Audiencia, chicos, estaba integrada por un presidente, ¿no? Y por un conjunto de oidores. Se les llamaba oidores porque esa era su función, ¿no? Escuchaban a las partes litigantes o quienes se enfrentaban en el tribunal, ¿no? Y también estaba integrado por un fiscal. Entonces, estas eran las funciones de la Real Audiencia. Luego vamos a tener a los corregimientos, chicos. Los corregimientos eran unidades administrativas de territorios, ¿no? Se encargaba de administrar los territorios al interior del virreinato. ¿Y quién era esto? Era un corregidor, que venía a ser el representante del virrey en las provincias. O sea, el corregidor era representante del virrey, pero
y tenía casi las mismas funciones que el virrey, pero solo que en un territorio de menor tamaño, ¿no? Estaba encargado de organizar la mano de obra, el cobro de los tributos y del reparto de mercancías, ¿no? Que también se le conocía como repartimiento, que era una forma de abuso contra los indígenas, porque llegaban mercaderías de España y el corregidor se encargaba de repartirle a los indígenas, obligando a comprar muchas veces cosas que ni les servían, ¿no? O sea, les obligaban a comprar, y si no tenían dinero, les obligaban a endeudarse, ¿bien? Entonces, esos eran los corregimientos con sus respectivos dirigentes, que eran los corregidores, ¿no? Luego tenemos lo que son las intendencias. Bien, chicos, cuando se da el cambio de dinastía y desaparece la dinastía Habsburgo y surge la dinastía borbónica, va a haber una serie de cambios administrativos dentro del virreinato. Y precisamente esos cambios, dentro de esos cambios administrativos, estuvieron la desaparición de los corregimientos y la aparición de las intendencias. Bien, entonces surgen estas intendencias que van a reemplazar a los corregimientos y van a abarcar varios de ellos. O sea, una intendencia ocupaba el territorio de varios corregimientos. ¿Bien? Esto se da a partir de 1784, en el cual el virreinato del Perú se dividió en 7 intendencias. ¿Y cuáles eran estas intendencias? La de Lima, Trujillo, Tarma, Huamanga, Cusco, Huancavelica y Arequipa. Y posteriormente se creó la intendencia de Puno. ¿Bien? Entonces, las intendencias eran una nueva división administrativa dentro del mismo virreinato. Bien, chicos, luego tenemos lo que son las audiencias, ¿no? Teníamos lo que son las audiencias y los cabildos también. ¿Qué eran los cabildos? Dentro de los cabildos teníamos que eran instituciones que, bueno, los cabildos son instituciones que se han mantenido hasta el día de hoy, ¿bien? Hoy en día no ya los conocemos como cabildos, los conocemos sino como municipios, ¿no? Han cambiado su nombre. Esos cabildos también, o como se les conocía en aquella época, ayuntamientos, eran los órganos de gobierno local, ¿no? De pequeñas regiones. Cada ciudad fundada contaba con su alcalde, ¿no? Y sus regidores. Y esos cargos fueron poco a poco ocupados por los criollos, ¿bien? Entonces, esos fueron los cabildos. Bien, chicos. Ahora bien, sigamos viendo un poco más. Aparte de ello, también se desarrollaron lo que fueron las capitanías. Bueno, en el caso de las capitanías, chicos, se crearon por razones defensivas, ¿no? Se buscaba defender lo que era el virreinato, ¿no? Y por esta razón se crean las capitanías, perdón, para poder proteger el virreinato de fuerzas extranjeras. Recordemos que durante esta etapa la corona inglesa se encargaba muchas veces de robar a la corona española, ¿no? Por medio de los corsarios, ¿bien? Muy bien, chicos, entonces estas zonas eran protegidas por las intendencias, pero por las capitanías generales, y también estas capitanías eran fundadas en las zonas donde habían indígenas rebeldes. En el Virreinato del Perú se fundaron 2 capitanías básicamente, la Capitanía General de Venezuela en 1773 y la Capitanía General de Chile en 1798. Esas fueron las 2 capitanías que se formaron en el Virreinato del Perú. Si tienes lo necesario para ser un monstruo en innovación y tecnología, ¿qué esperas? Después, chicos, tenemos también los que vienen a hacer las visitas. ¿Qué cosas eran las visitas? Las visitas, ¿no? Estas visitas estaban destinadas a recabar información sobre cómo estaba marchando o funcionando la administración dentro del virreinato, ¿no? Entonces los virreyes realizaban estas visitas para saber cómo marchaba la administración del virreinato. Dentro de las visitas existieron 2 tipos, las generales, que era todo el virreinato, ¿no? Y las específicas, que solo se supervisaba una institución en particular, ¿bien? Y esto lo realizaba el virrey para poder ver cómo marcaba la administración del virreinato.
Y precisamente hablando de las visitas, es también nombrar a Toledo, porque él fue el primero en realizar este aspecto, estos viajes de visitar todo el virreinato para ver cómo estaba marchando la situación, ¿no? Francisco Toledo, chicos, fue nombrado virrey del Perú el 30 de noviembre de 1568, ¿no? Él va a gobernar el virreinato por 12 años, quiere decir que va a gobernar hasta el año 1581. Él realizó una visita general a todo el virreinato del Perú, que le llevó prácticamente 5 años de viaje. ¿Sí? Durante su viaje, él realizaba o escribía a su par ordenanzas y leyes para una mejor administración del virreinato. Por esa razón, durante sus años de gobierno se desarrolló una obra gigantesca, porque era un hombre muy aplicado en su trabajo y era una persona muy fiel a la corona española. Como les decía, él redactó muchas ordenanzas durante sus viajes, a las cuales se les denominó ordenanzas toledanas. Él fue el que se encargó de establecer el tributo y la mitad minera o mitad de minas, ¿no? Que fue lo más terrible para los indígenas, porque tenían que pagar tributo por el simple hecho de ser indígenas, que era el tributo indígena, y eran obligados a trabajar en las minas mediante la mita, ¿no? Ese trabajo que venía desde la época de los incas. Bien, entonces ellos, todos los hombres mayores de 18 años hasta los 50, eran obligados a trabajar en las minas y muchas veces trabajaban hasta morir, ¿no? Bueno, también se caracterizó porque los dotó de rentas a la Universidad San Marcos, ¿no? Él también va a fortificar el puerto del Callao con la fortaleza del Real Felipe, ¿no? ¿Para qué? Para evitar cualquier ataque del famoso corsario Francis Drake. Francis Drake, chicos, era un corsario que fue enviado por la reina Isabel I de Inglaterra para asaltar a todos los barcos españoles y quitarles su oro y plata, ¿no? Y llevarlos a Inglaterra. Por esa razón era un bucanero muy temido, Francis Drake. Durante la gestión de Toledo, chicos, se establecieron las reducciones, ¿no? O sea, se rompió con lo que eran los ayllus, este conjunto de familias, ¿no? Que vivían juntas porque creían que eran descendientes de un antepasado en común, se rompió con ese vínculo y se creó las reducciones, a donde se ponían a vivir a los indígenas, ¿no? Ya sean de un mismo ayu o de diferentes ayus, o sea, rompieron con lo que era la base de lo que fue el Tahuantinsuyo. Y definitivamente durante su obra, como lo vimos en las clases anteriores, liquidó la rebelión de los incas de Vilcabamba y ordenó la ejecución de Túpac Amaru I, ¿no? El último inca del Perú, del Tahuantinsuyo, perdón. En cuanto a la organización social, chicos, la organización social del virreinato se caracterizó porque fue muy rígida y clasista y estamental, se dividió en estamentos, ¿no? Entonces, ¿cómo se dio? Se dieron 4 clasificaciones étnicas, sociales, laborales y legales. Si hablamos dentro de las clasificaciones étnicas o étnicamente, se dividía en blancos, indios, negros y castas mixtas, ¿no? Hubieron diferentes tipos de castas que ellos clasificaron como si fueran cruzas de animales, ¿no? Daba un nombre a cada casta, ¿no? Cuando un negro tenía hijos con una india o un negro con una blanca, entonces surgía un nuevo tipo de castas, ¿no? Como los mestizos, estaban los chinos, ¿no? Los mulatos, etcétera, ¿bien? Socialmente se dividió en los aristócratas, plebeyos y esclavos, correcto, de acuerdo a la organización, a su estatus social, ¿no? Laboralmente estaba dividida en funcionarios, ¿no? Que generalmente no, casi todos los funcionarios eran los peninsulares, o sea, hombres venidos de España, netamente de la península, empleados, ¿no? Mercaderes, artesanos, jornaleros, mitimayos y esclavos, ¿no? Dentro de los mitimayos encontramos a los indígenas del común y los esclavos definitivamente eran todos los hombres negros traídos de África. Y desde el punto de vista legal, se dieron 2 repúblicas, la República de Españoles y la República de Indios. La República de Españoles, chicos, estuvo conformada por todos los peninsulares, o sea, por todos los españoles llegados de la península, y por los criollos, o sea, los hijos de españoles nacidos en América. A ellos se les denominaba criollos, ¿no?
Y la República de Indios estuvo formado por la nobleza cusqueña o la nobleza de Tahuantinsuyo, la nobleza que quedó del Tahuantinsuyo, y por los caciques. Ellos formaron la República de Indios, ¿no? Y también estaban dentro de la República de Indios, encontrábamos a los indios del común, que estaban conformadas por todos los indígenas que habitaron el Tahuantinsuyo. Entonces, chicos, de esta forma es como se dio la organización social dentro del virreinato. Bien, bien, chicos, espero me hayan... Bien, chicos. Bien, chicos. Bien, chicos. Bien. Entonces, hemos visto o hemos escuchado, este video también se lo voy a enviar a ustedes también para que lo tengan ahí en el WhatsApp. Voy a compartir ahorita lo que es, a ver, vamos. Voy a compartir eso ahorita. Bien, acá está lo que hemos visto ahorita, lo que ustedes han visto ahorita, lo que es el virreinato peruano, política y sociedad. Cómo están conformados, sus leyes que se dieron, ¿no? Voy a dar un poco la pantalla. Ya. La creación de las 9 leyes, ¿no? Que se dio en el virreinato, que fue por Carlos V, que lo aprobó en Barcelona un 20 de noviembre de 1542. Las causas de la creación del virreinato, ¿no? Su creación se debió al deseo del rey Carlos V de organizar un imperio hispánico en América. La falta de un control directo sobre los nuevos reinos de América. El fracaso total del sistema de gobernación. Ante el virreinato hubo gobernaciones, pero no fueron buenas. Asegurar y conseguir mayores recursos para la corona. Terminar con las guerras civiles y pacificar al Perú. Y proteger a los indios del maltrato de los encomenderos. Bartolomé de las Casas fue el máximo representante de esa doctrina y fundar la fe católica en América. Fueron las causas de la creación del virreinato. Las organizaciones políticas fueron las autoridades metropolitanas, que ya lo mencionó, el rey y el Consejo de Indias, que estaban ahí en España, y acá estuvo conformado por las autoridades americanas, que estuvo el virrey, ¿no? Que tenía la representación del rey allá en España, la Real Audiencia, los corregimientos, las intendencias, los cabildos y las capitanías. Las visitas, que eran visitas de dos tipos, eran las visitas en todo el Perú, y las específicas que se procesaban en una institución determinada, ¿no? Las obras de Toledo, que fue uno de los virreyes más importantes que tuvo, ese fue de que también tuvo una duración de 12 años, el que hizo las visitas, el que también se encargó también de ejecutar y parar la rebelión de Túpac Amaru II, ¿no? Después las organizaciones sociales, cómo fueron dándose, fue tanto en la parte laboral, tanto en la parte social, en la parte étnica, ¿no? En el estatus social, ¿no? No todos eran iguales, ¿no? La línea de tiempo, ahí tenemos lo que es la creación del virreinato del Perú en el año 1542, que fue en sí la creación misma. La fundación en el año 1551 en la Unidad de San Marcos. En el año 48, Gonzalo Pizarro y los grandes encomendadores fueron derrotados. Y en el año 1569 llega el virrey Toledo al Perú, que fue obviamente el que creó todo lo que es el cambio total y la creación del virreinato del Perú. Bien, veamos entonces a desarrollar esto de acá. La tarea va a ser lo que es la actividad de extensión y la actividad de evaluación, ¿no? Que es obviamente una lectura y unas preguntas que tienen que hacer. Acá, Profesor, todo eso lo vamos a... no, ahorita lo que vamos a hacer es la actividad de aplicación conmigo. El trabajo o la tarea en sí que ustedes van a tener es la actividad de extensión y la actividad de evolución. Eso sí lo van a enviarse al mismo profesor. ¿Ya? Ya, muy bien, profesor. Gracias, gracias. Ok, ok. Vamos a ver la primera pregunta referente, que dice así: el sistema de las reducciones de indios fue implantado en el virreinato por Andrés Hurtado de Mendoza, Francisco Toledo, Blasco Núñez de Vela, Agustín Jauregui o Fernando Abascal. Obviamente estamos hablando de Toledo, que fue el primer virrey. En este caso sería Francisco de Toledo. Entonces ahí vas a notar, o de repente si ya tienes tu impresión de este documento que te he enviado,
lo resaltas. Si no, lo copias en un cuaderno, las respuestas que te voy dando de cada uno. ¿De acuerdo? Entonces, la número 1 menciona que el sistema de las reducciones de indios fue implantado en el virreinato por Francisco de Toledo. Él fue el encargado de hacer todos esos reajustes y la reducción de indios que fue implantado por el virreinato. Es decir, un sistema de las reducciones de indios. Luego, España durante el virreinato implantó instituciones de orden política, instituciones políticas, luego esto en el video. ¿Cuál de ellas existe en la actualidad? Cabildo, Consejo de India, Intendencia, Audiencia o Corregimiento. En el video mencionó que hay uno que ya no lleva el nombre de ese tiempo, sino que lleva otro nombre. Y que ya estamos a pocos, muchos de nosotros, de nuevamente ir a elecciones para votar, para elegir a un nuevo representante en cada distrito. ¿Cuál sería entonces a lo que me estoy refiriendo? Y que tenía un nombre distinto en esa época. Audiencia. No. Cabildo. Cabildo. Recuerdan que los cabildos eran en sí como las municipalidades de ese tiempo y eran los encargados de representar en cada zona. Hoy en día lo reconocemos como municipalidades. Entonces sería entonces que esa institución que perteneció parte del orden político dada por España era el cabildo, que actualmente se le llaman municipalidades. Bien. La consolidación de la organización política, económica y social del virreinato peruano fue por obra del virrey Hurtado de Mendoza, Juan de Mendoza Luna, Francisco de Toledo, Agustín Jauregui o Manuel de Amat y Uniel. ¿De quién fuera el virrey que hizo ese tipo de organización política, económica y social del virreinato del Perú? ¿Cómo se llamó? Toledo. Francisco de Toledo. Claro, él fue el encargado de hacer toda esa organización en los tres aspectos, tanto en la parte política, tanto en la parte social como en la parte económica. El Tribunal de la Santa Inquisición, que fue establecido en España y sus colonias con la finalidad de impedir la existencia de ideas religiosas contrarias al catolicismo, defender la pureza de la religión católica, de defender el monopolio comercial de los jesuitas, de luchar en contra la política de Inglaterra o expulsar a los moros de España. ¿Cuál sería ahí la respuesta? ¿Para qué decir el Tribunal de la Santa Inquisición? Recordemos que la Santa Inquisición, en el año 2005, Juan Pablo II, que fue uno de los últimos papas, Juan Pablo II, que también visitó el Perú en el año 1985 acá, él pidió perdón a todo el pueblo, incluido también a las otras religiones, más en la parte de América. ¿Por qué? Porque motivo a la Santa Inquisición se cometieron bastantes abusos, pero fueron abusos que realmente no eran dados al provecho de la religión católica, sino eran al contrario. Entonces, veamos, dice, el Tribunal de Santa Inquisición fue establecida en España y su colonia con la finalidad de ¿qué? De impedir la existencia de ideas religiosas contrarias al catolicismo o defender la pureza de la religión católica. Era en sí de defender la pureza de la religión católica, pero de una manera mala. Es decir, no era correcto porque hubo ejecuciones, y muchas ejecuciones fueron con falsedad. Es decir, ¿qué es lo que ocurría? Para que se den una idea. Cuando ejecutaban a una persona o le enjuiciaban, lo colocaban delante y amarrado en forma de cruz a esa persona tipo Tupac Amaru, obviamente en una mesa, y estaban de frente de una estatua que se movía la cabeza. Cuando la cabeza se movía en un sí, la persona era torturada. Cuando era no, obviamente se salvaba, pero la mayor parte era un sí. Pero todo estaba dado por esa estatua. O sea, no era una persona, porque detrás de esa estatua había una persona que lo movía. O sea, tanto era la crueldad que había de esa manera, de que así eran las ejecuciones, así eran los juzgamientos. Por eso Juan Pablo II tuvo que pedir perdón por esa manera mala que se hizo en América en ese tiempo de la colonia. ¿De acuerdo? Otra, ¿cuál es la institución? Entonces, resumiendo, en la 1 hemos resumido que la letra B era en sí el que hizo la reducción de los indios, fue
Francisco de Toledo. En la 2 hemos hablado que el cabildo es hoy en día conocido como la municipalidad, que era parte del orden político creado por el virreinato. Que la consolidación de la organización política, económica y social del virreinato peruano fue dado por Francisco de Toledo. Y que el Tribunal de la Santa Inquisición fue establecido en España y su colonia con la finalidad de defender la pureza de la religión católica de manera indebida. ¿Cuál es la institución española que desempeñó las funciones políticas en las colonias? La Casa de la Contratación de Sevilla, el Tribunal del Consulado, la Real Audiencia, el Consejo de India o Corregimiento. ¿Cuál es la institución española que desempeñó las funciones políticas de las colonias? Veamos. Tomando en cuenta, no puede ser Consejo de India porque el Consejo de India estaba en España. La Real Audiencia fue una máxima tribunal de justicia de virreinato y sus miembros eran denominados oidores. En caso de vacancia de virreinato gobernador, podían reemplazar interinamente al oidor más antiguo. Legislaba con el virrey a través del hablar acuerdo. Aplicaban el juicio de residencia, es decir, el juicio el que se sometía todas las autoridades obligatoriamente al final de su periodo. Corregimiento, intendencia, tenemos los cabildos, las capitanías generales, estaban expuestas a los ataques, no. Ya, veamos entonces, ¿cuál sería ahí la respuesta? ¿Cuál es la institución española? Real Audiencia. Real Audiencia. A ver, ¿qué dice la Real Audiencia? Veamos. Máximo Tribunal de Virreinato, claro. Porque si es que pasaba algo con el virrey, moría o de repente era asesinado, obviamente eran en sí los Real Audiencia los encargados de tomar o desempeñar las funciones políticas en la colonia. Muy bien, la letra C sería la Real Audiencia. Los alcaldes de indios que administraban justicia solo en juicios de menor cuantía recibían el nombre de Barayoc no, Curaca tampoco, Cacique tampoco, Auyuca menos, eran los corregidores, eran los que tenían también cierto poderío en ese sentido, ¿de acuerdo? Bien, a ver chicos, un ratito, les voy a pasar ahorita el link, porque se está acabando el tiempo de ya. Un ratito, chicos, por favor. Todos están esperando. Bien, chicos, vamos terminando. Bien, sigamos entonces. Ya, sigamos entonces. Entonces, a ver, un ratito. Ya, ahora sí. Decíamos entonces que en la primera número 1 teníamos que la respuesta era la B, Francisco de Toledo, que era el encargado de haber dado la reducción de los indios en el virreinato. Hemos hablado también que la institución de orden político que hoy en día sigue actualmente, pero ha cambiado de nombre, son los cabildos, ahora son municipalidades, que la consolidación de la función política, económica, social del virreinato fue dada por Francisco de Toledo, que el Tribunal de Inquisición fue establecido por España y sus colonias con la finalidad de defender la pureza de la religión católica de una manera indebida. También hemos hablado que la institución española que desempeñó las funciones políticas en las colonias fue, en este caso, lo que es la Real Audiencia,
Y los alcaldes de indios, ¿no? Los alcaldes de indios que administraban justicia solo en juicios de menor cuantía, recibían el nombre de corregidor. Veamos. El rey gobierna por delegación divina. Su gobierno fue absoluto porque era ley. Las leyes emanadas del rey recibían el nombre de pliego de mortaja, disposiciones, ordenanza, real de acuerdo o reales cédulas. ¿Cuál era en sí que tenían el nombre? ¿Cuál era el nombre que tenían? Recordemos cuál era. O sea, las leyes que se daban por el mismo rey, ¿cuál eran? Las reales. Las reales cédulas. Claro, las reales cédulas. Claro, ahí donde escribían todas las leyes dadas por el rey, en este caso que se encontraba en España. Las subdivisiones de las audiencias administraban justicias, fijaban el precio de la subsistencia, fiscalizaban el cumplimiento de la mitad y llevaban a cabo los repartimientos. Cabildo, capitanía, audiencia, corregimiento, curazcado, no puede ser curazcado, corregimiento tampoco, audiencia tampoco. Capitanía, cabildo, a ver, veamos, administraban justicia. Bueno, en este caso, veamos, porque justo acá está. Cabildo, también llamados ayuntamientos que se acaban de velar por el orden y la seguridad de la ciudad y estaban integrados por los alcaldes, los regidores, mientras que las capitanías se creaban por las razones defensivas y estaban expuestas a los ataques de las fuerzas extranjeras o en lugares donde la población indígena eran rebeldes y tenían por jefe al capitán general y fueron creadas con el contexto de reformar por la reforma borbónicas en las dos únicas capitanías, fueron la venezolana y la chilena. Bien, a ver, ¿qué más dice acá? Tenemos lo que son audiencias, corregimiento y curazcasco. Bueno, en caso de curazcasco no había. A ver, corregimiento, a ver, los miembros tampoco, si acaso cumplimiento. Ah, acá está. Encíanos corregimientos, está bien entonces. Corregimientos, que es la número 8, que eran los corregimientos, eran los encargados de fijar el precio de las subsistencias y fiscalizar el cumplimiento de la mitad. Bien, veamos la siguiente, las dos últimas. Las reducciones en la República de Indios fueron implantadas con el fin de superar a los indios en la defensa de diferentes castas, otorgar las tierras de los indios para su manutención, acabar con la adoración a las huacas, facilitar el recojo de tributo y aprovechar mejor la mano de obra o facilitar la evangelización y la extirpación de idolatrías. Veamos, la República de Indios fueron implantadas con el fin. Vamos con la República de Indios, ¿ya? Veamos. Bueno, acá hablan sobre lo que es proteger a los indios. Y acá está, la creación del virreinato en el Perú. No, este no es. Capitanía, besito, recién social. Acá debe estar. Bien, acá tenemos entonces. La sociedad colonial fue compleja, pero también ya. Tenemos ahí la parte étnica, la República Española de Indios, entendiendo como república un grupo de personas con características fácilmente identificables, raciales, que los distinguía de otro grupo. La ley de los indios dieron forma jurídica a la República Española, formada por peninsulares, criollos ricos o pobres que vivían en ciudades o centros mineros. Y la República Económica formada por los nobles indios que constituían el nexo entre las dos repúblicas y los vivían en común y tenían sus propias leyes, derechos y obligaciones que no se aplicaban a los españoles. De origen se determinaba muchas veces que venía uno, ya, ok, veamos. Si ya más o menos tenemos. Separar a los indios, no separaban a las casas, porque eran en sí toda una agrupación. Otorgar las tierras a los indios para su manutención, claro, acabarla. En sí eran otorgar las tierras a los indios para su manutención. Es la vela 9. La campaña de catequización hacia los indios acompañadas de la destrucción física de sus huacas y dioses paganos recibían el nombre de Inquisición, curas doctrinarios, conversión de indios, extirpación de idolatrías o visitas cléricas. Era la Inquisición. Era así la Inquisición. Bien, la A. Bien, chicos. El trabajo de ustedes, eso sí se lo van a dar al profesor César en su WhatsApp personal, es la actividad de extensión y la actividad de evaluación. ¿Quedó claro, chicos?
solamente la actividad de Sí, profesor. Solamente la actividad de extensión y la actividad de evaluación se lo envían al profesor César. Bien, chicos, para terminar, voy a tomar captura de lo que han ingresado, porque también voy a necesitar eso para enviarlo al WhatsApp. ¿Ah? Ok, chicos. Bien, ha sido realmente un gusto haber estado desde muy temprano con ustedes. Espero que se vuelva a repetir, porque bueno, yo me he sentido muy a gusto trabajar con personas responsables y que obviamente muy involucradas a querer aprender. Los felicito, ya lo conllevo a que Gracias, profesor. Igualmente, gracias, profe, Gracias, profesor. mi chico, Gracias, profe. ya, gracias a usted, más bien, gracias por su aguante de estas horas. Cuídense. Ya, igualmente, profe, cuídese. No se olviden que todos los trabajos de Chao, profesor. Gracias. matemática, el que corresponde a mi área, razonamiento y lo que es geometría, me lo envían a mi personal. La tarea de historia se la envían al profesor César. Yo de acá a un rato voy a revisar lo de comunicación y se lo voy a enviar al profesor César para que les pongas tu nota en el registro. ¿Ya, chicos? Catherine, también Profe. voy a lo del examen que vas a tener. Ya, Catherine, yo te aviso, atenta a tu WhatsApp. ¿Ya? Sí, profesor. Nos estamos viendo, chicos. Un abrazo, buen fin de semana y buena semana. Chao, Oh, profe. Mucho gusto. Cuídate, bendiciones.